En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día viernes, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que eso nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón en este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y todos los que forman parte del pueblo bendito de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy viernes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Salmo 4, del 1 al 12. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia del sumo sacerdote. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre del Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta esté sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias, Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Juan 21, del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de peces, grandes 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. ¿Quién tiene de la frase? La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. No sé. En la Biblia significa que el pueblo de Israel despreció. Ahorita vamos a explicar primero el Salmo y yo te explico eso para poderlo entender. El Salmo 118 son aproximadamente 29 versículos. La primera parte del 1 al 19 habla de la adoración a Dios más todopoderoso. Era un canto que se hizo más bien, no se sabe si por David o por alguien que amaba demasiado el pueblo de Israel. Este salmo se cantaba cuando iban de peregrinación a la Jerusalén. Cuando llegaban al versículo 19, la gente que llegaba lo cantaba con la gente que ya estaba ahí. Cantaban el versículo 19. Del 20 al 28 aproximadamente, ese salmo es una plática entre los dos grupos, los que ya estaban ahí y los que iban llegando. En el versículo 29, que es el último versículo que tiene el Salmo de 118, lo cantaban los dos grupos. Un canto de alegría, de gozo, diciendo: bendito sea el Señor, el que es enviado por Dios, algo así. Era un salmo de
gloriar a Dios, pero nos muestra la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia peregrina, la que va caminando con rumbo a la Jerusalén. Y ya en la Jerusalén ya está la iglesia triunfal, que es la que nos está esperando para cantar este Salmo, versículo 19, y después ya juntos la iglesia peregrina con la iglesia triunfante, pues cantar el último versículo que es: bendito sea el Señor, el que fue elegido por Dios, enviado por Dios para la salvación de toda la humanidad. Es así como de lo que el Salmo se trata. Pero en este caminar, mucho, dice el Salmo, este Salmo 118, en el versículo 22, dice: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, se convirtió en la piedra angular. Enseña que Dios envió a su Hijo para nuestra salvación, pero hubo gente que lo despreció. Primeramente, el pueblo bendito de Dios, el pueblo judío. Por eso en Hechos de los Apóstoles, San Pedro es llevado a un juicio con los sacerdotes de aquel tiempo. Mira cómo empieza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Den gracias al Señor porque es bueno. El Hechos de los Apóstoles, es el Salmo. Hechos de los Apóstoles, perdón. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que se enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Aquí está todo el pueblo, están las autoridades, están los de la iglesia, están todos los que forman parte del pueblo de Dios. Bueno, el pueblo del mundo. Pero el mundo rechaza a las cosas de Dios. Estaban indignados porque se predicaba a Dios. En la actualidad al mundo no le gusta que se predique a Dios. Por eso rechazan lo que es la Iglesia Católica. Por eso cuando la Iglesia Católica comete un error o cualquier cosa, inmediatamente la van a atacar. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. En aquel tiempo los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, predicaban. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué los habían llevado? Porque habían curado a un enfermo. Lo vimos el día de ayer. Alégrense los que buscan al Señor. ¿Y cómo buscas al Señor? Pues cuando estás débil, cuando estás cansado. Vimos ayer que la manera de buscar al Señor era ir a la iglesia, ir al templo, orar, rezar, dar testimonio de lo que Dios nos enseña, y también ser caritativos con aquel que necesite misericordia. Hablamos de que Dios no solamente está en los buenos, sino también en aquellos que odiamos, aquellos que nos caen en el hígado. Entonces, eso es buscar al Señor. En aquel que odiamos, ahí está Dios, amarlos, respetarlos. Y por ello, a esta gente los van a meter a la cárcel. Les están prohibiendo que no hagan eso, porque al mundo no le gusta que tú seas caritativo. Al mundo no le gusta que tú seas una persona completamente diferente. El mundo quiere de ti que gastes dinero, que trabajes como loco, que no te acuerdes de Dios, que vivas en el alcohol, que vivas en la fiesta, en el gozo, y que hagas de tu vida un reilete. Entonces cuando viene Dios, porque es Jesús hablando por sus profetas, por sus sacerdotes, no les agrada. Pero Jesús no se va a intimidar. Cuando Él estaba frente a frente a ellos, no se intimidó. Ahora usa el cuerpo de los sacerdotes. ¿Para qué? Para defender lo que Él instituyó, la doctrina del amor al prójimo. Y mira lo que sigue adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice: la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas,
entre ellos el sumo sacerdote, Anás Caifás. Ponemos pausa. Dice que no querían que se predicara lo de la resurrección. En la actualidad es lo mismo. ¿Por qué al diablo no le gusta que se predique la resurrección? Para que la gente se confíe. Tú te vas a morir, la vida es una, hay que vivirla, gózala, haz lo que tú quieras en la vida. Por el fin de cuentas mañana te mueres y ya no vuelves, ya no pasa nada. Eso es mentira de Satanás, porque la vida no se acaba. Tú te mueres y vas a dar cuentas a Dios de lo bueno o de lo malo que tú hiciste. Por eso el mundo va en contra de la resurrección. No quiere que se predique resurrección. ¿Para qué? Para que la gente no se acerque a Dios y viva confiada de que no va a pasar absolutamente nada. El detalle es cuando ya mueres, como dice Zacarías capítulo 3, cuando ya mueres y vas a la presencia de Dios, pues ahí va a estar el diablo. Y entonces si le creíste más al diablo, el diablo se va a reír de ti. ¿Por qué? Porque tú le perteneces. Por eso por eso él no quiere que se enteren de que la resurrección existe. Y por eso Dios va a insistir en su doctrina. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús está en carne y sangre, completamente vivo en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. La resurrección existe y es lo que los apóstoles están predicando, pero se van a tener que enfrentar con el mundo entero. La piedra que desecharon los arquitectos es una piedra angular. Esta piedra la sacaron los judíos de su templo, de su religión. No puedes ir al cielo si no es por medio del Hijo. Nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo. Y ellos al desecharla les vino lo de malas. ¿Por qué? Porque se quedaron sin templo, porque se quedaron sin sacerdocio, se quedaron sin sacrificio. Y entonces todo lo perdieron. Toda la gracia de Dios la perdieron. Y por eso el pueblo de Israel sufre cada día más y más y más, con guerras, con luchas. Nunca son felices, nunca están contentos. A pesar de ser un país rico, nunca están en paz. ¿Por qué? Porque desecharon la piedra angular, que es Jesucristo nuestro Señor. Este es el mundo, representa el mundo. Por eso esta guerra de Israel no se va a acabar hoy ni mañana, hasta que no reconozcan a Jesús como la piedra angular que ellos desecharon. Cuando reconozcan a Cristo, entonces el pueblo de Israel doblará rodillas, seremos una iglesia sola, la iglesia católica, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Mientras ellos no reconozcan a Cristo, esta guerra que empezó en el año 86 aproximadamente, no va a terminar. Jesucristo lo dijo, esta guerra no va a terminar hasta que reconozcan a Jesús como el Nazareno, como el que despreciaron. Y por eso al final termina diciendo, nadie nos da la salvación más que Jesucristo nuestro Señor. Este es el mundo, esta es la iglesia, este es el pueblo, todos los que desprecian a Cristo nuestro Señor, los que desecharon la piedra angular. Pero también nosotros como católicos fallamos. Mira lo que pasó allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo, creo que es el capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Ok, mira, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica que Él instituyó. Que están los sacerdotes, el Papa, todos aquí están reunidos. Y dice que Jesús se les apareció en Tiberíades. Este es el pueblo, o es el mar llamado Mar de Galilea. Pero ¿por qué aquí Juan lo menciona Tiberíades? ¿Por qué lo menciona así? Porque este nombre, cuando mencionas este nombre, te lleva al pueblo de Roma. Lo que es Roma es una ciudad romana. Y la ciudad romana en aquel tiempo era la ciudad del pecado. Eran los que peleaban. El imperio romano era el imperio de Satanás peleando contra el imperio de Dios, contra Jesús. En la actualidad no es así. El pueblo romano se convirtió y por eso reconocieron a Cristo como el único Dios, como la única iglesia instituida. Entonces, lo digo esto porque después los protestantes son muy vivos.
animados por el Satanás, van a decir entonces, si es Roma, ¿por qué la Iglesia Católica? Si es la de Cristo, ¿por qué está en Roma? Porque está en Roma, ¿por qué? Porque Jesús triunfó sobre el mal, punto. Y Jesús quiso poner sobre lo que era el imperio de Satanás, puso la Iglesia Católica. Si tú vas a la iglesia, a Roma, verás miles y miles de iglesias católicas y no verás iglesias protestantes. Entonces, Tiberiades lo que menciona es que los discípulos de Jesús regresaron ¿a dónde? Al pecado. Mira lo que va a pasar. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Ponle pausa. Dice Dios. Entonces el líder de la iglesia dice: me voy a pescar. Regresó a donde Jesús lo había sacado. Igual que los judíos cuando fueron sacados de Galilea, entonces salen de Egipto, y cuando van en camino empiezan a soñar con las cosas que habían dejado allá. Se olvidaron de lo malo que Egipto había hecho para ellos y estaban, ¿cómo recordar las ollas de pan, de carne, de papas que nos daban allá? Recordaban lo que el cuerpo le gustaba, pero no recordaban lo malo que vivieron allá. Sí. Lo mismo pasa en la actualidad con la Iglesia Católica. El Papa regresa a donde Jesús lo había sacado, y como él es el líder, se lleva a la iglesia entre las patas. Por eso en la actualidad la iglesia sigue dando tumbos como que va a caer, pero no puede caer porque Cristo la sostiene. Por eso Cristo fue y se les apareció y les dice: quieren hacer, se pusieron a pescar toda la noche, no pudieron pescar absolutamente nada. Se subieron a una barca, la barca representa a la iglesia, pero es una iglesia sin Cristo, es una iglesia pagana, donde se suben solamente para volver al mundo. Y después de que vuelven al mundo, luchan entre ellos mismos y no pescan absolutamente nada. Cristo al siguiente día les dice: ¿tienen pescado? No. El pescado para el pueblo judío como para el pueblo católico significa la bendición de Dios. No hay bendición cuando tú te alejas de Dios, cuando tú quieres hacer tu voluntad, cuando no quieres caminar conforme a la voluntad. La bendición de Dios se va de tu vida y por eso no hay bendición. Y mira lo que sigue más adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Ponle pausa. Así está la iglesia católica ahorita, se está tambaleando porque el diablo es perverso, la quiere destruir, pero Cristo no la va a dejar destruir. Es una promesa en Mateo 16, adelante, versículo 18, dice que los poderes del infierno no podrán para con ella. Jesús no la va a dejar caer, Él es la iglesia. Y por eso se aparece a sus apóstoles: ¿tienen pescado? No. Entonces avienten la red a la mano derecha. Ellos oyen la palabra de Dios y obedecen. Es lo que va a pasar más adelante. En este momento que la iglesia está tambaleando, van a volver a oír la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios, los discípulos amados, lo van a reconocer, van a hacer caso y entonces van a pescar muchos pescados. Entonces dice: pescaron muchos pescados. Y los pescados son la bendición de Dios. La iglesia católica se va a llenar de bendición nuevamente cuando sea ya zarandeada. Después de la zarandeada vendrá la bendición. Y mira, todos los que son, ¿por qué va a venir la bendición? Porque dentro de ese grupo siempre hay una persona que ama a Dios.
Y del grupo ahorita de la Iglesia Católica, aunque gran parte se ha pervertido, no todos. Hay muchos que aman a Dios, así como dice el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Jesús no tumba la iglesia, ¿por qué? Porque si hay uno, decía el libro de Génesis, Señor, si hay 50, ¿vas a quemar la ciudad? No, no la quemaré por los 50. Si hay 40, Señor, no la quemaré por los 40. Y si hay 30, no la voy a destruir por los 30. Y si hay 20, no la destruiré por los 20. Y si hay 10, no la destruiré por los 10. Y si hay uno, no la voy a destruir por uno. Con que haya un amado, no los voy a destruir. Le decía Dios a Abraham. Lo mismo Jesús. En la barca estaban 6 que estaban tristes, que estaban defraudados, se sentían defraudados por Jesús, a pesar de que Jesús ya se había aparecido 2 veces con ellos. Seguían en su poca fe, pero había uno que amaba a Dios. Dentro de la Iglesia Católica en la actualidad hay muchos sacerdotes perversos, pero hay unos que sí aman a Dios, y por esos que aman a Dios, Dios no va a destruir la iglesia. Entonces Él lo reconoce, y entonces el Papa Pedro estaba desnudo. ¿Por qué? Por lo que empezamos, estaban en Tiberiades, que es un pueblo romano, ciudad romana, ciudad del pecado. Estaban en pecado, la desnudez es pecado. Y se revistió, se había quitado la túnica es la gracia de Dios. Se puso la túnica para atrás, la gracia de Dios, reconoció su pecado, se aventó al agua y fue a buscar a su Padre, a Jesucristo, que es el creador del cielo y la tierra y de la Iglesia universal, la Iglesia Católica, que es la militante y la triunfante, como habla el Salmo. Y después, esta barca no estaba muy lejos. Yo tuve el gusto de meterme al mar de Galilea y tú puedes caminar de perdido unos media cuadra y no te vas a hundir porque está muy bajito, pero después de unos 70 metros ya empieza a taparte el agua. Y es ahí donde estaban ellos, unos 70 metros de distancia, 80 metros, por eso se vinieron caminando, arrastrando la red. Un milagro de Dios, porque los pescados no pueden estar en el día y mucho menos en la orilla, pero para Dios no hay imposibles. Él lo puede todo. Y después dice que los apóstoles arrastraron la red y se la llevaron a Jesús. Cuando llegaron con Jesús, ¿qué pasó? Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Dice la palabra de Dios, traigan pescado. Pero cuando llegaron ahí ya estaba el pescado y ya estaba el pan. Jesús va a fortalecer a su iglesia. Ayer hablábamos, busca al Señor, alégrate con el Señor. ¿Cómo te alegras en la Eucaristía? Lo decíamos con el pueblo de Maús, las dos personas que caminaban a Maús reconocieron a Jesús en la Eucaristía. Hoy nuevamente Jesús toma el pescado y el pan. ¿Qué recuerda? San Juan capítulo 6, cuando Jesús bendice los peces y bendice el pan y le da a comer a una multitud. Por eso habla de una cantidad, 153, una cantidad grande. Por eso representa también a la gente que Dios le dio de comer en aquel monte, allá donde estaban Jesús dándole comer con el pan y los pescados a toda esa multitud. 153, el 100 representa, el 100 quiere decir la plenitud completa, el 50 significa la liberación. Nosotros vamos a ser liberados el día de Pentecostés, después de los 50 días de la resurrección de Cristo. Se llama el jubileo, el año del jubileo o la liberación. Y el 3 pues es algo que Jesús nos va a mostrar, nos va a revelar. Entonces, ¿cuál es la revelación? Que
comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, tú tienes la liberación ¿de qué? De todos tus pecados. Por eso Jesús los va a liberar de ese pecado tan grande de haberlo abandonado nuevamente. Les va a dar a comer del pescado y del pan. Nótese, no comieron de los pescados que ellos trajeron, comieron del pescado que Jesús tenía en las brasas. Las brasas, el Espíritu Santo. El pescado, Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de pescado o ficho, pescado, si lo menciona el nombre griego, menciona la soberanía de Cristo, el nombre de Cristo. Por eso el pan representa a Jesús, el pescado a Cristo igual y las brasas al Espíritu Santo. Cuando está el sacerdote con el pan elevado y el vino, es Jesús mismo quien lo convierte en su cuerpo y su sangre por medio de las brasas del Espíritu Santo. Los va a alimentar para limpiarlos del pecado y mandarlos a seguir llevando el Evangelio que les ha encomendado. Mira cómo los alimenta. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La tercera vez, nuevamente el 3 significa revelar. Jesús va a revelar algo. Él toma el pan y toma la carne y se la entrega a los discípulos. El que entrega la carne y la sangre en la Santa Iglesia Católica no es más que nadie, no es más que el que entrega la carne y la sangre en la Iglesia Católica es Jesucristo nuestro Señor. El sacerdote solamente es un instrumento de Dios. Lo vamos a ver el día de mañana si Dios da licencia. Es Jesús mismo el que nos da su cuerpo y su sangre en la Santa Iglesia. ¿Para qué? Para alimentarnos. Dice la palabra de Dios, pescaron pescados grandes. Si tú quieres ir a pescar, es un juego de azar que pesques un pescado grande. La mayor parte puede ser chico, pequeño o grande, pero en este caso dice son pescados grandes. ¿Por qué? Porque cuando estás alejado del pecado, cuando te alimentas del cuerpo y la sangre de Cristo, la bendición de Dios siempre va a ser grande. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Los arquitectos que desecharon la piedra se convirtió en la piedra angular. Los arquitectos de la vida son ustedes, somos nosotros. Cada quien es arquitecto de su propia vida. El que quiera vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, acepta la piedra de Cristo y la pone como cimiento de su casa, de su matrimonio, de sus hijos, de todo su alrededor y sus amistades. La persona que no quiere cambiar su actitud, que sigue siendo soberbio, vanidoso, envidioso, avaricioso, desecha la piedra de Cristo. Entonces le vendrá la desgracia como le vino al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo va a cambiar su desgracia? Hasta que reconozcan a Jesucristo nuestro Señor como su única piedra, como su único camino para llegar a Dios. Ese día entonces servirán al Señor, pescarán pescados grandes, que quiere decir, se llenarán de la bendición de Dios. Pero primero tendrán que alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.